Buenos días a todos y vamos a aprovechar este video para complementar el desarrollo del taller. Entonces vamos a empezar. Listo, entonces el taller nos hablaba que teníamos que resolver los puntos de la página 223, la sección que dice argumenta. Entonces voy a darles unos puntos, unos tips para que lo resuelvan, que se complementen. Entonces el primer punto dice, el balance entre dos procesos, uno opuesto al otro, se denomina equilibrio. Mencione situaciones cotidianas en las cuales es evidente este tipo de equilibrio dinámico. Bueno, recordemos que equilibrio dinámico quiere decir que se llega a un equilibrio, pero hay un movimiento. Cuando hablábamos de las reacciones químicas, hablábamos de reacciones que van en los dos sentidos, que son reversibles también. Como podemos ver acá en este caso, un ejemplo que es el grafito al diamante. Esa reacción ocurre en los dos sentidos, o en la de aquí arriba del nitrógeno y el hidrógeno que está formando amoníaco. Es una reacción que ocurre en los dos sentidos y llega a un punto en que hay un equilibrio. La cantidad de reactivos que se forma es igual a la cantidad de productos que desaparece, o viceversa, y eso llega a un equilibrio. Entonces, un ejemplo cotidiano de equilibrio dinámico en la clase se lo había mencionado, que era que cuando ustedes vienen o van a Bogotá, los que conocen la autopista norte, tiene dos carriles, un carril que va de norte a sur y el otro que va de sur a norte. En ese carril están transitando carros en ambas direcciones y podemos hablar de que se llega a un equilibrio dinámico cuando la cantidad de carros que van de norte a sur es igual a la cantidad de carros que van de sur a norte. Los carros se siguen moviendo, pero la cantidad que va de un lado hacia el otro es igual. Eso es un equilibrio dinámico, que es lo que sucede también en las reacciones químicas. La cantidad de productos que está pasando a convertirse en reactivos es igual a la cantidad de productos que se pasó a reactivos. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo sencillo es, imagínense un bus. El bus tiene la entrada por la parte delantera y la salida de pasajeros por la parte de atrás. Un equilibrio dinámico que puede ocurrir ahí es que la cantidad de personas que están subiendo al bus es igual a la cantidad de personas que se están bajando. Digamos, van 30 pasajeros en el bus. Llega una parada, se suben 2 y se bajan 2. En la siguiente parada se suben 4, se bajan 4. Hay un equilibrio en ese punto. Esos son ejemplos sencillos de equilibrio dinámico que podemos manejar. Cuarto punto. En reacciones químicas son procesos que se realizan en todo momento. Es posible que todas puedan alcanzar el estado de equilibrio. ¿A qué se debe? Bueno, chicos, como hay que dejarles un poquito de trabajo a ustedes, esa pregunta va por cuenta de ustedes. Está sencillo. Es leer. Tercero o quinto punto. Explique. ¿Se puede modificar la situación de equilibrio químico de un sistema? ¿O una vez se alcanza, el sistema permanece inamovible? En el libro hay una sección que dice factores que afectan el equilibrio. Entonces, ¿cuál es la idea de ese taller? Que ustedes lean este libro, que logren leer esas pocas páginas que tienen ahí. Entonces, una vez se alcanza el equilibrio, ese equilibrio se puede modificar. Claro que sí, siempre se va a poder modificar. Existen varios factores fundamentales que logran modificar ese equilibrio. Entre ellos tenemos la temperatura, tenemos la presión, tenemos las concentraciones de los reactivos, que esos son como los principales factores que afectan el equilibrio, el tamaño de las partículas. Como hemos visto anteriormente, los mismos factores que afectan la velocidad de reacción
afectan el equilibrio químico. Entonces, sí se puede modificar. El otro punto decía, vemos, la densidad del diamante es mayor que la del grafito. Si se tiene la siguiente reacción en equilibrio, grafito está pasando a diamante, hay una entalpía mayor que cero, ese delta H significa entalpía, eso quiere decir que la reacción es endotérmica, es decir, que necesita energía para que esa reacción ocurra, para que el grafito pase a diamante, necesita energía. Entonces, el diamante es grafito, solo que el diamante tiene mucho más tiempo de maduración, mucho más tiempo en la tierra. La pregunta es, ¿qué condiciones de presión y temperatura favorecen la formación del diamante a partir del grafito? Volvemos a los factores que afectan el equilibrio. Ahí nos mencionan dos, temperatura y presión. Entonces nos están preguntando de cómo se ve afectada la formación del diamante a partir del grafito por esos dos factores. Entonces, el primer factor, presión, es un factor que afecta el equilibrio, pero en reacciones más que todo gaseosas, cuando sus reactivos son gaseosos. Cuando los reactivos son sólidos, es muy poco la variable o lo que afecta a esa reacción química. Entonces, en este caso, el grafito y el diamante son dos sustancias sólidas, entonces la presión lo afecta muy poco. La temperatura en este caso sí afecta en gran proporción. Si ustedes leen, hay una parte donde dice que el equilibrio se desplaza hacia donde necesita calor. En este caso, la reacción se favorece de grafito hacia diamante, aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque es una reacción endotérmica, necesita calor para que ella ocurra. Entonces, si yo le proporciono calor, esa reacción va a ocurrir más rápido en el sentido que del grafito hacia el diamante. Existe mayor posibilidad de que eso ocurra. Entonces la afecta y la favorece la formación del diamante a partir del grafito. Séptima pregunta. Dice, la mayoría de gaseosas o refrescos son disoluciones carbónicas en equilibrio, que al estar cerradas no dejan escapar el dióxido de carbono. ¿Qué ocurre al destapar las botellas que lo contienen? Este es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones, muchas clases las hemos hablado. La gaseosa tiene CO2 disuelto, está tapada y ahí se logra un equilibrio. Dentro de ese envase se logra un equilibrio. Pero, ¿qué pasa? Tan pronto la destapo, estoy modificando una condición de ese equilibrio. ¿Cuál es esa condición? La presión. Al yo destaparlo, la presión dentro del recipiente cambia, disminuye. Y obviamente van a buscar llegar al equilibrio. ¿Cómo llega al equilibrio ellos? Entonces, el CO2 se escapa al ambiente y llega al equilibrio. Entonces, hay una modificación de un sistema que está en equilibrio, que es esa botella que contiene el CO2, cambia las condiciones y nuevamente van a buscar un equilibrio a las condiciones normales. Eso es lo que sucede ahí. El otro punto, que era el de la página 225, el primer punto, del 8, que dice, si quieres quemar un trozo de madera rápidamente, es mejor partirlo en pedazos. El aserrín que se forma se incendia con gran rapidez. ¿Qué sucede con el tamaño del material y la superficie de las partículas al entrar en contacto con el aire en el proceso de combustión? Bueno, esto es un tema también que ya hemos venido tratando. Afecta las disoluciones, cuando lo hablábamos, cuando
el tema de disoluciones, que era el tamaño de las partículas. Lo volvemos a retomar acá si se dan cuenta. Y a medida que el tamaño es más pequeño, hay mayor superficie de contacto con el aire del ambiente y esa reacción de combustión ocurre mucho más rápido. Eso es lo que sucede. Al ser el tamaño de la partícula menor, hay mayor área de contacto y la combustión o el proceso de combustión ocurre mucho más rápido. Ahí mismo en la lectura lo dice, que dice que al tener tamaños de pedazos de madera más pequeños, la combustión ocurre más rápido. Ustedes lo han visto en sus casas, tal vez cuando han hecho una hoguera, si colocan un tronco grueso, no arde lo mismo que una varita delgada sencilla. Entonces, ese tamaño, ese espesor de las partículas influye. O tal vez cuando queman una hoja. Si ustedes ponen una hoja completa, arrugada, es más difícil de que se queme. Pero si ustedes cogen esa hoja y la parten, la piquen, eso es rápido que se quema. Eso es lo que ocurre ahí. La novena y última pregunta dice, cuando respiras, saltas, corres, te asustas o realizas cualquier actividad física, se producen cientos de reacciones químicas en tu cuerpo a gran velocidad. Estos procesos no serían posibles sin la acción de enzimas. Responda. A. ¿Qué sucedería a nuestro cuerpo si dejara de producir enzimas? Bueno, entonces, primero recordemos el concepto de enzimas, que son como, para asimilarlo en este caso a la química, son como los catalizadores de esa reacción química. Cuando nosotros ingerimos alimento, cuando llega a nuestro estómago, él inmediatamente es envuelto o lavado o cubierto por una serie de enzimas, en este caso digestivas, que van a disolver las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Esas enzimas, dependiendo de lo para que trabajen, tienen diferentes nombres. Entonces, ¿qué hacen esas enzimas? Ayudan a que se hace el proceso de digestión, en este caso, en el ejemplo, más rápido y más sencillo, que haya el menor esfuerzo posible de los órganos, de los diferentes órganos. Entonces, ¿qué sucede si el cuerpo dejara de producirlas? Obviamente ese proceso se hace mucho más lento, el proceso de digestión, se hace más difícil, el estómago y los diferentes órganos involucrados en ese proceso de digestión van a tener que realizar un esfuerzo mayor. Ese esfuerzo mayor ayuda o conlleva a que se desarrollen más diferentes órganos del cuerpo. Por ejemplo, cuando se bombea la sangre, el corazón, si no lo hace con esa facilidad, él va a tener que aumentar su tamaño, porque recuerden que el corazón es un músculo, va a tener su tamaño, y vamos a tener un corazón grande. Al tener un corazón grande, eso nos causa afectaciones a nosotros, ¿no? Entonces, las enzimas son muy importantes para todos los procesos metabólicos del cuerpo. Las enzimas son los catalizadores de esas reacciones químicas. Son los catalizadores, importantísimas. Sin ellas no ocurren. ¿Qué consecuencia ocasionaría en nuestro metabolismo la ausencia de enzimas? Bueno, ya creo que les alcancé a mencionar algunas. Por ejemplo, lo que les hablaba del corazón. Si la sangre no se bombea o esa sangre no está purificada correctamente, es posible que el corazón crezca de tamaño, una consecuencia para la salud. Eh, en los procesos digestivos, si las enzimas no actúan correctamente, muchas veces ustedes se dan cuenta que comen algo y se les inflama el estómago, se sienten con el estómago más grande, más lleno. Eso es porque no hay las suficientes enzimas digestivas o los alimentos que consumieron son muy difíciles de digerir, entonces se producen gases, se necesitan esas enzimas digestivas para que se absorba ese alimento, se digiera y nos sentimos con esa sensación de hinchazón. Eso ayuda a tener enfermedades de tipo digestivo. Las enfermedades como el estreñimiento son porque no tenemos la suficiente flora intestinal, son porque
hay ausencia de esas enzimas en nuestro cuerpo para digerir esas proteínas y esos carbohidratos. ¿Qué más recuerdo? Por ejemplo, en el proceso de envejecimiento de la piel también nos ayudan. Si esos alimentos no son absorbidos adecuadamente y no son expulsados también de la forma correcta, son expulsados a través de la piel, eso causa envejecimiento, causa que las células se mueran, eso hace que nos envejezcamos mucho más rápido. Entonces, las ausencias de esas enzimas en nuestro cuerpo afectan todo nuestro funcionamiento y todo nuestro organismo. Entonces, son súper, súper importantes. Bueno, chicos, ahí les doy ya una introducción, espero les sirva y nos vemos en la clase, en la próxima clase.